perfilado con base en las proyecciones matemáticas que en octubre, a lo largo de octubre, gruesamente la mitad de los estados en la primera quincena, la segunda mitad en la segunda quincena de octubre, y hay algunos 2 o 3 estados que posiblemente se irían hasta noviembre para llegar al semáforo verde. En la medida en que empiecen a estar los semáforos en verde, los semáforos estatales, se podrá ir reabriendo el espacio educativo. Mire, yo algo que no entiendo es por qué el doctor López-Gatell sigue haciendo pronósticos. Si tan mal le ha ido, y tan mal yo diría nos ha ido con el tema de los pronósticos, ahora ya no sobre el número de fallecimientos, porque ya rebasamos este escenario catastrófico que él decía de los 60,000, pues ya vamos por los 64,000, sino por el tema de los semáforos. Pero vamos a platicar de este tema con la doctora Lori-Ann Jiménez Fibie, a quien me da mucho gusto saludar nuevamente en este espacio. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto tenerla aquí en Ibero 99 nuevamente. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Un placer estar de nuevo en el programa. Gracias. A ver, primero este tema de del semáforo, donde dice el doctor López-Gatell, pues ya para octubre vamos a estar con muchos estados en verde, y yo cuando escucho eso pienso de inmediato en lo que usted ha publicado sobre lo que está pasando con las pruebas en los estados. A lo mejor de ahí viene el optimismo del doctor López-Gatell. Sí, bueno, yo creo que de todo este tiempo se ha cometido toda una serie de irresponsabilidades, desde luego, muchas de ellas negligentes, ¿no? Actitudes negligentes, pero ninguna lo será tanto como si comienzan a hacer una apertura completamente libre y generalizada. Pasan estados a semáforo verde, comienzan a abrir escuelas sin que realmente haya una evidencia de que la propagación de contagios comunitarios ha disminuido. Uh-huh. Esto realmente puede terminar siendo, de todos los errores que hasta ahora se han cometido, de todas la falta de transparencia que se ha tenido, yo creo que esto puede terminar siendo lo peor de todo. A ver, vamos a hablar claramente. ¿Por qué, doctora? Ajá. A ver, vamos a hablar muy claramente. Se acaban de pasar 10 estados a semáforo amarillo. La Organización Mundial de la Salud puntualiza muy claramente, esta no es una opinión personal, este es el parámetro que se necesita, que deben seguir todos los países, es la directriz de la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Dice, los países deben estar haciendo por lo menos una prueba por cada 1,000 habitantes a la semana, más 10 a 20 pruebas por contactos, para rastrear contactos. En México, en promedio, ¿sí?, en los últimos 14 días, se han estado realizando menos de 12,000 pruebas, ¿ok?, diarias. Pero bajo este lineamiento, México debería estar haciendo entre 184,000 y 368,000 pruebas diarias, ¿ok?, diarias, para estar dentro de este parámetro mínimo, que uh-huh. es lo que establece como mínimo la Organización de la Salud, para saber que el país está tomando por lo menos alguna acción de control epidemiológico. Es decir, nosotros en los últimos 14 días se están haciendo 11,000 pruebas, 11,600 pruebas en promedio, cuando deberíamos estar haciendo entre 180,000 y 368,000 pruebas. Lo siguiente, la Organización Mundial de la Salud establece que el índice de positividad debe estar por debajo del 5%, uh-huh. para que se pueda considerar que existe algún tipo de control de la pandemia dentro del país. ¿Y nosotros andamos en cuánto? 53.7%. Eso quiere decir que de cada 2 pruebas que hacemos, una es positiva. Así es, no, sí, exacto. De cada 2, una, o más, ¿verdad? Porque es más del 50%. Sí. Más del 50% de las pruebas son positivas. Somos el país que continúa teniendo el índice de positividad más alta y el país que sigue haciendo el menor número de pruebas por cada caso nuevo confirmado. Estos dos indicadores nos dicen, 1, se están haciendo pocas pruebas, 2, no se está haciendo ningún esfuerzo epidemiológico de contención. Es decir, no se hace rastreo de contactos. Ahora, si a esto le sumamos todavía más, se pasan 10 estados a semáforo amarillo. De estos estados, nada más por mencionar, o sea, bueno, ninguno desde luego cumple con el requisito de estar ni siquiera cerca del 5% de positividad. Pero vamos, hablemos de casos extremadamente graves. El estado de Veracruz tiene una positividad de 61.8%.
El estado de Tamaulipas, 44.1%. El estado de Oaxaca, que yo no sé en qué cabeza cabe, el estado de Oaxaca tiene una positividad del 62.9%, el de Guerrero del 54.5%, el de Chihuahua de 47.8%. Es decir, ¿a qué están jugando? Porque este juego es el juego con las vidas de los mexicanos. Quiere decir que en una población, vamos a poner el caso de Oaxaca, quiere decir que teniendo el 62.9% de la gente en la comunidad infectada, están dejando salir a la gente para que más de ellos se infecten. Entonces, bueno, esto sí o sea, no es ya irresponsabilidad, esto es una franca negligencia. Además, cabe señalar algo, estos estados, vamos a poner, estos que pasan a semáforo amarillo, ¿no? Los pasan a semáforo amarillo, no sé, ¿con base en qué, no? O sea, porque ¿qué otro indicador pueden estar utilizando? Desde luego que siempre utilizan este indicador de las camas de hospital, ¿no? Que pues se tendría que ahondar en eso, que no creo que haya tiempo en el programa para hacerlo, ¿no? Es un pésimo indicador del avance de la pandemia, desde luego. De hecho, no indica nada sobre el avance de la pandemia ese indicador. Pero a ver, encima de todo, estos estados, vamos a poner, retornemos a los ejemplos que acabo de dar. Veracruz tiene el 61.8% de positividad y nada más a saber, Veracruz hace menos de 300 pruebas al día, menos de 300, en un estado que tiene 440,000 habitantes. Vamos a poner el estado de Oaxaca. El estado de Oaxaca es de veras así tristísimo, que tienen una positividad de más del 62%, casi 63%, y hacen menos de 150 pruebas al día. O sea, y esto, pero además entiendo, jugando, doctora, que el número de pruebas que de por sí, digamos, las cifras bajas que nos está compartiendo con el número tan alto de casos que resulta positivo a la aplicación de la prueba, entiendo que además hay una caída en la aplicación de pruebas en ciertos estados. Sí, una caída dramática, de hecho, o sea, es una caída dramática. Estados como, por ejemplo, Tamaulipas. Tamaulipas pasó de más de, vamos a decir, por semana epidemiológica, de la semana 100 a la semana 120, o más o menos entre la semana 110, ¿sí? Y la 130, que viene siendo lo más reciente. Tamaulipas pasó de estar haciendo en promedio casi 800 pruebas diarias y lo que hoy hace es menos de 200. Esto quiere decir que en el transcurso de 4 semanas ha disminuido más del 60% el número de pruebas que hace. Es tan ridículo lo que está sucediendo que en el estado de Tamaulipas, hoy por hoy, se reportan más casos que pruebas. A ver si el auditorio puede comprender esto. Los casos se dan porque tienen una prueba positiva. Sí, sí, sí. Entonces, es decir, que una prueba es indispensable para diagnosticar un caso. Ahora, hay una contradicción tan grande que resulta que en el estado de Tamaulipas hay más casos que pruebas realizadas. Vaya. ¿Cómo puede ser eso? O sea, eso es una contradicción que nos indica muchas cosas. Entre otras, nos indica que en Tamaulipas tienen un rezago importantísimo en las pruebas que están realizando. Esto quiere decir que deben tener muchas pruebas atrasadas de resultado y que en un momento pues sacan las pruebas que tienen y entonces las tienen guardadas, salen los casos. ¿Quién sabe? No sé qué explicación puede haber para esto. Sí, claro. La explicación es que hay, si no es una manipulación intencionada de los datos, lo que sí es un manejo absolutamente deficiente de la información. Y están haciendo alguien en el gobierno necesita darnos una explicación clara de por qué el número de pruebas ha disminuido tan sustancialmente. Eso es Tamaulipas, pero vamos a hablar del Estado de México. O sea, el Estado de México tuvo una disminución tan dramática en el número de pruebas, esto lo ha documentado, de veras, científicamente y muy objetivamente, matemáticamente, el doctor Arturo Erdely. Si no han visto el trabajo que ha hecho el doctor Erdely, yo sugiero al auditorio que lo haga. A ver, el Estado de México disminuyó de una semana a otra el número de pruebas que hace tan dramáticamente que se fue a números negativos en el acumulado. A ver si me lo pueden entender.
una vez que se hace el acumulado de pruebas, no le queda remedio más que ir subiendo. Es decir, hoy se hacen 10 pruebas y mañana se hacen otras 10, el acumulado es 20. Si el día siguiente se hace una, el acumulado es 21, ¿sí? ¿Me explico? O sea, y si un día, vamos a decir, si ya se tienen 300 pruebas realizadas, si al día siguiente no se hace ninguna prueba, pues se queda en 300. Sí. O sea, puede solo subir o quedarse donde está. De acuerdo. Lo que no puede es bajar porque es un acumulado. Bueno, misteriosamente en el Estado de México, de un día para otro, disminuyó el acumulado de pruebas por más de 700 pruebas. Y en las bases de datos han estado desapareciendo. Esta semana pasada, de un día para otro, desaparecieron más de 3,000 casos de la base de datos. Entonces digo, estas son preguntas que sí alguien tiene que tocar, claro. Porque esto de simplemente, el doctor López-Gatell sale a decir, miren qué bonito, en octubre vamos a tener semáforo verde y entonces vamos a mandar a los niños a la escuela. Yo creo que el doctor López-Gatell, como muchas otras cosas que ha pasado, o no está suficientemente bien informado, o de plano quiere que empecemos a pensar que su actitud es dolosa, que lo está haciendo con dolo, porque, digo, también vamos para allá muy rápido, ¿eh? Y él sigue con esta actitud de pensar que es intencionadamente maliciosa su actitud, porque, a ver, no se ha dado cuenta que en Estados Unidos está haciendo un experimento precisamente así, con la necedad de los políticos que no siguen las indicaciones de los científicos, la evidencia científica. Entonces, han mandado a los niños a la escuela y ahora lo que no se había visto en ninguna parte es una cantidad importantísima de menores de edad teniendo que ser intubados en terapias intensivas y muriendo de COVID. Entonces, pues sí, los niños habían estado en resguardo porque no habían estado sujetos a una carga viral comunitaria tan grande. El doctor López-Gatell debería de ver el desastre que está ocurriendo en Estados Unidos con los niños y jóvenes infectados, enfermando, intubándose y muriendo de COVID, porque algún político insensato, irresponsable, se le ocurrió que podía mandar a los niños de vuelta a la escuela sin haber controlado la pandemia. De acuerdo. A ver, Giovanna, ¿querías preguntar algo a la doctora? La saluda Giovanna del Valle. Giovanna, muy buenos días, ¿qué tal? Discúlpenme, ya siempre termino súper enojada porque de verdad que, híjole. Directamente, al principio de la pandemia tuve un familiar que vivía en la misma casa conmigo, que le dio COVID, el gobierno mandó una brigada a mi casa, el gobierno de Morelos, me fueron a realizar las pruebas junto con mis familiares y esas pruebas nunca nos las entregaron. Yo hasta la fecha, después de 5 meses, no sé si fui portadora de COVID, no tuve síntomas, pero esas pruebas desaparecieron, literalmente. Y mi pregunta consiste en esto: ¿existe alguna posibilidad legal que le permita a la ciudadanía exigir la aplicación de pruebas? Realmente desconozco cuál sea la vía legal para hacer eso. Estas son preguntas que mucha gente, de hecho ayer tuve una plática de veras muy que me dio mucho gusto, me honró mucho que me invitaran de la Barra Mexicana de Abogados a dar una plática sobre el estado de la pandemia. Y ahí mismo, pues digo, eminencias de las que estuvieron en el auditorio y sobre todo, bueno, el doctor José Ramón Cosío, quien es exministro de la Suprema Corte de Justicia, compartimos el foro y él también habló sobre estos temas. Yo realmente desconozco en materia legal cuáles sean los recursos que se pueden y cuáles no se podrían hacer. Pero evidentemente tienen que haber algunos recursos para ponerle un hasta aquí, cuando las actitudes no es una simple irresponsabilidad o vamos a decir que falten acciones por falta de información, por ignorancia, no es eso. Es decir, que lo que está pasando parece estar muy bien planeado y concertado. Quieren abrir escuelas, quieren abrir la economía. Claro, no hay nada en contra de esto, debemos abrir la economía está a punto también de colapsar, ¿no? Entonces es labor de todos nosotros ver también por la economía, que no puede ser desligada de lo que está pasando desde el punto de vista sanitario, ¿no? O sea, debemos ver por ambas cosas y también por la cuestión social. Esto tiene que ver con la apertura de escuelas y todo, pero no a costa de poner en riesgo la vida de la gente. Pues sí. Es decir, se tiene que hacer en consorcio. Entonces, no les sé contestar la pregunta realmente. No, yo desconozco estos recursos legales, no sé
si Ya. algo se puede hacer, pero se debería consultar a los expertos como el doctor Cosío. No, de quien acuerdo, por es realmente supuesto. una eminencia en esta materia, ¿no? Pues doctora, como siempre, un gusto poder platicar. Muchísimas gracias, al contrario, gracias por la invitación, que tengan muy buen día. Igualmente es la doctora Lorian Jiménez Fibie, quien se ha convertido en una de las voces a escuchar en estos temas. Bueno, vámonos al corte.